Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias que casi todo el mundo conoce, o cree conocer, la de Noé. Vamos a ver qué nos cuentan los capítulos 5 al 9 del Génesis, según la versión Reina Valera de 1960. La idea es explorar bien los detalles que da este texto en concreto. Exacto. Y es interesante porque la historia, arranca incluso antes de Noé. Nos pone en contexto con su genealogía, ¿no? Y describe un mundo con gente que vivía muchísimo tiempo, como Lamec, el padre de Noé, que el texto dice que vivió 777 años. Tela. 777 años. Ya, eso te sitúa en otro marco, ¿verdad? Totalmente. Otro marco narrativo, con sus propias reglas. Y este Lamec le pone a su hijo Noé, que por lo visto significa algo como descanso o consuelo, con la esperanza, dice el texto, de que trajera alivio del trabajo duro en una tierra que, según él, Jehová maldijo. Eso es, una esperanza puesta en el nombre. Y el propio Noé también vive lo suyo, ¿eh? Engendra a Sem, Cam y Jafet a los 500 años. Vidas larguísimas. Madre mía. Y justo después de estas genealogías tan extensas, el relato cambia un poco el tono, ¿no? Sí, ahí viene un punto de inflexión. La humanidad se multiplica, pero pasa algo particular. Una interacción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ajá, los famosos hijos de Dios, que ahí hay debate, ¿no? Sobre quiénes eran exactamente. Pues sí, hay teorías, que si ángeles caídos, que si linajes reales o descendientes de Set, el hijo bueno de Adán. El texto no lo aclara, solo dice que vieron que las mujeres eran hermosas y tomaron esposas. Y también menciona los gigantes, los nefilín en hebreo, creo, que dice que eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, una época como mítica casi. Podría decirse así. Pero lo importante es que todo este periodo se asocia con un aumento de la maldad, una escalada. Y no una maldad cualquiera. El texto es durísimo. Dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ojo, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es una descripción de corrupción total, ¿eh? De raíz. Sí, sí. Y eso lleva a una frase que te deja pensando. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Que a Dios le dolió en el corazón. Es una afirmación tremenda, teológicamente muy potente y, claro, muy debatida. Ese dolor divino, esa respuesta emocional, digamos, es lo que precede a la decisión drástica. La decisión de raer, dice, de borrar de la faz de la tierra a los humanos y a los animales también, ¿no? Sí, a humanos y animales. Un reinicio radical. Pero, justo ahí, en medio de ese juicio que parece total, hay una excepción. Una frase clave. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí está Noé, que lo describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Y añade, con Dios caminó. O sea, en contraste total con el resto del mundo que estaba corrompido y lleno de violencia, Noé era diferente, íntegro. Y por eso se salva, ¿no? Por esa rectitud. Por esa rectitud, según el relato, sí. Y no solo se salva a él, sino que Dios le da unas instrucciones, pero súper detalladas para construir el arca. Es verdad, especifica hasta la madera, gofer, que no sabemos muy bien qué árbol es hoy, ¿verdad? No exactamente, pero era una madera concreta. Y las medidas. Imagínate, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Si pensamos en un codo de medio metro más o menos, era un barco enorme, unos 150 metros de largo. Una barbaridad. Y por dentro, con compartimentos, aposentos, dice. 3 pisos, una ventana arriba, una puerta en el costado. Y calafateada con brea, por dentro y por fuera, para que no entrara ni gota de agua. Un proyecto de ingeniería naval en toda regla, dictado por Dios. Menuda tarea le encargó. Y luego, claro, la lista de pasajeros. Noé, su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. ¿Y los animales? Primero dice 2 de cada especie, macho y hembra. De aves, bestias, reptiles, todo bicho viviente, para conservar la vida. Y la comida, ojo. Tenía que almacenar comida para todos, humanos y animales, para un viaje que no sabía cuánto iba a durar. Exacto. Y el texto subraya la obediencia. Hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó,
cumplió a rajatabla. Pero luego hay una pequeña matización con los animales, ¿verdad? Justo antes de entrar. Sí, muy importante. Dios le dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, y de las aves también 7 parejas. Ah, 7 parejas de los limpios y las aves, y solo una pareja de los no limpios. ¿Y por qué esa diferencia? Pues aquí ya entra la distinción entre limpio y no limpio, que será muy importante después en la ley mosaica. Probablemente tenga que ver con los animales aptos para el sacrificio, como se ve después. Necesitaba stock de los limpios, digamos. Vale, tiene sentido. Y el objetivo seguía siendo conservar viva la especie sobre la faz de la Tierra. Sí, ese es. Y entonces le da una cuenta atrás. 7 días. 7 días para que todos entren. Y empezará el diluvio. Noé tenía 600 años, dice el texto. 600 años. Entran todos. Y la familia, los animales. Y entonces pasa algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, y Jehová le cerró la puerta. Sí, es un detalle. Potente. Como un sello divino. Lo de fuera, fuera se queda. Lo de dentro, protegido por Dios mismo. Y entonces se desata. El diluvio. Pero no es solo lluvia, no. No. El texto describe algo mucho más. Cósmico. Dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es como si el orden de la creación se deshiciera, ¿sabes? Las aguas contenidas liberadas. ¡Madre mía! 40 días y 40 noches lloviendo sin parar. Y las aguas subiendo, levantando el arca por encima de todo. Llegaron a cubrir las montañas más altas por 15 codos, unos 7 u 8 metros por encima de los picos más altos. Imagina la escena, una inundación global, total. Desde la perspectiva del relato, sí, y las consecuencias son demoledoras. El texto es explícito. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices murió. Se acabó. Solo Noé y los que estaban con él en el arca, nadie más, y las aguas dominaron la tierra durante 150 días. 5 meses. 5 meses flotando sobre un mundo sumergido. ¡Qué angustia!, ¿no? Debió ser terrible, pero pasado ese tiempo, llega otra frase clave. Y se acordó Dios de Noé. Que no es que se le hubiera olvidado, ¿verdad? Es más bien... Que actúa. Exacto. En hebreo, acordarse implica acción. Dios interviene. Hace soplar un viento, se cierran las fuentes del abismo y las ventanas del cielo, para la lluvia, y las aguas empiezan a bajar. Poco a poco, ¿no? También tarda lo suyo en bajar. Sí, otros 150 días de descenso gradual. Un proceso lento. Hasta que por fin el arca se posa. ¿Dónde era? Sobre los montes de Ararat, que es una región montañosa, no necesariamente el pico que conocemos hoy con ese nombre. Esto ocurre en el 7º mes. Pero todavía no ven tierra seca, no. Solo montañas asomando más tarde. Claro. No es hasta el 10º mes que se empiezan a ver las cimas de otros montes. Imagínate la paciencia que tuvieron que tener ahí dentro. Y entonces Noé empieza a hacer pruebas, ¿no? A ver cómo está la cosa fuera. Eso es. Primero manda un cuervo, que, según el texto, estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron. Como que se buscó la vida. Más independiente el cuervo. Sí, luego prueba con una paloma. Pero la paloma vuelve, porque no encuentra dónde posarse. Señal de que todavía había mucha agua. Espera otros 7 días. Y la vuelve a mandar. Y esta vez, bingo. Vuelve al atardecer con una hoja de olivo fresca en el pico. La señal, el símbolo universal de paz y de que la vida volvía. Exacto. Para Noé fue la confirmación. Entendió Noé que las aguas se habían retirado. Qué momento, ¿no? Pero aún espera otros 7 días. Manda la paloma una tercera vez. Exacto. Y esta ya no vuelve. Misión cumplida. Ya había encontrado dónde quedarse. Vale, la paloma no vuelve, pero... ¿Ya salen del arca? Pues todavía no. A ver, para cuando Noé cumple 601 años, el primer día del primer mes, dice que la superficie de la tierra estaba seca. Noé quita la cubierta del arca y lo ve. Ah, o sea que ya podían ver tierra seca. Sí, pero el texto especifica que la tierra no estuvo completamente seca hasta el día 27 del 2º mes. O sea que todavía esperaron casi 2 meses más. Más de un año en total dentro del arca. Madre mía, qué paciencia. La espera continuó incluso después de las buenas noticias. Hasta que llega la orden divina. Sal del arca. Él, su familia y todos los animales. Por fin. Y con una misión clara, ¿no?
fructificad y multiplicaos sobre la tierra, a repoblar el mundo. Exacto. El reinicio. Y lo primero que hace Noé al salir, que es muy significativo. ¿Construir un altar? Eso es. Construye un altar a Jehová y ofrece holocaustos, sacrificios quemados. ¿Y con qué animales? Ah, con los limpios, claro. De todo animal limpio y de toda ave limpia. Ahí está la razón de las 7 parejas. Exactamente. Y la respuesta de Dios es inmediata. Percibió Jehová olor grato. Ese sacrificio, ese acto de adoración, parece que... Y provoca una decisión importante por parte de Dios, ¿no? Sí, el texto dice que Dios dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, a pesar de que reconoce que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, Dios sabe que el problema de fondo no se ha solucionado del todo, pero decide no volver a responder con un diluvio así. Eso parece. Ni volverá a destruir a todos los seres vivos como lo había hecho. Y garantiza algo fundamental, la continuidad de los ciclos naturales. La siembra y la siega, el frío y el calor, verano, invierno, día y noche, mientras la tierra permanezca. Una promesa de estabilidad. Exacto. Y después de eso, bendice a Noé y a sus hijos. Les repite el mandato de multiplicarse y les da dominio sobre los animales. Aunque la relación con los animales parece cambiar un poco, ¿no? Dice algo del temor y el miedo. Sí, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Parece una relación menos armónica que la imaginada al principio. Y les permite comer carne. ¡Anda! Eso es nuevo. Antes no se mencionaba, ¿verdad? No explícitamente, pero con una prohibición muy clara. No comer la sangre, Ah, vale. porque la sangre es la vida. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vale, importante. Y también refuerza lo de la vida humana. Muchísimo. Dice que demandará la sangre del hombre. Si un animal mata a un hombre, o si un hombre mata a otro, se pedirá cuentas. ¿Y por qué? Porque el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Esa es la razón que da el texto. Hay una dignidad especial en la vida humana. Todo esto es como establecer las bases para el nuevo mundo, ¿no? Sí, son como unas reglas básicas para la convivencia postdiluviana. Y culminan en un pacto. El pacto del arco iris. Bueno, el arco iris es la señal. El pacto es la promesa de Dios. Y ojo, ¿con quién hace el pacto? Con Noé y sus hijos. Y, Ah, y con todos los animales. Con todo ser viviente que está con vosotros. Es verdad. es un pacto universal con toda la creación terrestre que sobrevivió. La promesa es clara. Nunca más un diluvio para exterminar toda carne. ¿Y la señal? ¿El arco iris? Mi arco he puesto en las nubes, para que lo veamos y nos acordemos. Y para que Dios se acuerde, dice el texto. Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Es un recordatorio también para Dios mismo, según la narración. Qué bonito eso. Y ahí acaba la historia principal del diluvio, ¿no? La parte del diluvio y el pacto sí, pero el capítulo 9 sigue con un epílogo, un episodio un poco incómodo. ¿Ah, sí? Lo de la viña. Primero repite que los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet, y que de ellos se llenó la tierra. Y recalca, Cam es el padre de Canaán. Ese detalle será importante, y entonces viene la historia. Noé se hace agricultor, planta una viña, hace vino y se emborracha. Se emborracha y se queda desnudo en su tienda. Y su hijo Cam lo ve. Lo ve, y en lugar de cubrirlo discretamente, va y se lo cuenta a sus hermanos que estaban fuera. Feo detalle por parte de Cam. Sí. Y la reacción de Sem y Jafet es la contraria. Toman un manto, caminan de espaldas para no ver la desnudez y cubren a su padre. Con respeto. Bien por Sem y Jafet. Y cuando Noé se despierta y se entera de lo que ha hecho su hijo más joven, que el texto conecta con Cam, ¿Lanza una maldición? pero no contra Cam directamente, ¿verdad? No, y eso es crucial. Maldice a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Vaya. ¿Y por qué a Canaán y no a Cam? Esa es una de las grandes preguntas de este pasaje. Hay muchas interpretaciones. Que si Canaán también estuvo implicado, que si la maldición afecta al linaje futuro que será problemático para Israel, es complejo. Luego bendice a Sem y a Jafet, y reitera que Canaán será siervo de ambos. Un episodio difícil, ¿eh? Que además se ha usado muy mal a lo largo de la historia para justificar cosas terribles. Sin duda. Es un texto que requiere un análisis muy cuidadoso de su contexto y de sus posibles intenciones narrativas, reconociendo lo problemático que puede resultar y las interpretaciones dañinas que se le han dado.
Y ya después de esto, el relato concluye diciendo que Noé vivió 350 años más después del diluvio y murió con 950 años. Fin de la historia de Noé. 950 años. Cierra el ciclo de esta figura tan central. Bueno, pues si hacemos un poco de balance de este recorrido por Génesis 5 al 9, hemos visto un mundo que se corrompe hasta el extremo, un juicio divino tremendo. Pero también la gracia que salva a uno, que es justo, Noé, y las instrucciones detalladas para sobrevivir en el arca. Hemos pasado por el diluvio, la destrucción total, la lenta espera en el arca, la salida. La restauración del mundo, el primer sacrificio y el establecimiento de ese pacto universal con la señal del arco iris. Y ese final, un poco amargo, ¿no? Con el incidente de la viña, que ya mete tensión en la nueva humanidad. Sí. Los temas que salen son muy potentes. El juicio por el pecado, sí, pero también la gracia, la importancia de la obediencia. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. El concepto de un pacto con toda criatura. Y la fragilidad humana, ¿no? Que incluso Noé, el justo, se emborracha. Y sus hijos ya entran en conflicto. Exacto. Incluso después de un reinicio tan radical, la naturaleza humana sigue ahí, con sus problemas. Detalles como lo de los animales limpios y no limpios, las medidas del arca, la paloma con la hoja de olivo, todo añade capas, ¿verdad? Sí, es una historia muy densa. Pasa de lo cósmico, la destrucción global, a lo íntimo, un conflicto familiar. Y según el texto, con consecuencias para generaciones. Y eso nos podría dejar con una última idea para darle vueltas, ¿no? Algo que surge de cómo está contado. Justo después del mayor acto de juicio divino y de la promesa más solemne de no repetirlo. ¡Papam! Mete en este episodio de fallo humano y conflicto familiar. La borrachera de Noé, la reacción de Cam, la maldición sobre Canaán. Exacto. ¿Qué nos quiere decir el texto con esa secuencia? Poner el fallo humano justo después de la promesa divina. ¿Qué sugiere sobre cómo ve el propio Génesis la naturaleza humana? O la relación entre las promesas de Dios y nuestra tendencia a meter la pata incluso después de una segunda oportunidad tan grande. Es una buena pregunta para quedarse pensando. La tensión entre la promesa divina y la realidad humana, ya desde el principio del Nuevo Mundo. Ahí que va eso, para seguir reflexionando sobre este relato tan fundamental y complejo.